Quiosa. Como ustedes pueden observar, su trayectoria como juzgador, como catedrático, es muy amplia y hoy tenemos el gusto de poder compartir con él el conocimiento. Muchas gracias, magistrado Israel Flores Rodríguez. No, muchas gracias a ustedes. Les agradezco la invitación a Dialéctica y a ustedes en particular que me permitan entrar a su espacio. Es sin duda para mí es de gran alegría estar con ustedes este día. Gracias, gracias, magistrado. Pues compártanos un poco de de sus propuestas que tiene para el cargo que pretende aspirar y por qué usted es quien debe recibir el voto en esta elección. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, en principio yo soy Israel Flores Rodríguez, muchos me conocen porque estuve casi 11 años, a partir del 2010 al 2021 estuve en el estado de Puebla como juez federal y muchos pues ya me conocen al respecto, principalmente el foro académico o el foro de los abogados, como le llamamos. Y bueno, después de 27 años de carrera, pues ya uno se va a tener una formación de cómo opera la justicia, de cómo ser facilitadores de ella, cómo empezar a cambiar cosas, y ya uno va viendo esa situación. Eh, ¿qué temas son importantes? Pues yo he visto que, por ejemplo, el eje temático que traigo es que dentro de los grupos vulnerables, ellos requieren que se les resuelva prioritariamente sus asuntos. Ustedes saben que hay grupos vulnerables muy sensibles, por ejemplo, el caso de pensiones, adultos mayores, es un tema muy sensible. Tenemos también el caso de grupos de población ejidal o comunal, por el tema de sus tierras, migrantes, mujeres, personas afrodescendientes y personas de la infancia. Son grupos vulnerables que hay que resolverlos prioritariamente porque imaginemos una persona de la tercera edad que requiere un apoyo gubernamental, un apoyo sea dinerario o de otra naturaleza o prestacional. Imaginemos que tiene que esperar para resolver su caso un año, 2 años o más. Quizá no sabemos cuánto se vaya a tardar. Y entonces uno de los ejes temáticos que yo me he dado cuenta es resolver de manera prioritaria. Yo lo he hecho en los órganos que he estado, resolver de manera prioritaria esos asuntos, más allá de la disposición legal que exista. ¿Por qué? Porque son muy sensibles esos casos. Uno ve que se tiene que resolver de manera prioritaria. Es el eje para una buena administración y resolución de los asuntos. Otro eje precisamente es la comunicación con las personas. Muchas veces, como les dije, necesitamos la ayuda del abogado, del especialista, eso es cierto, la necesitamos, pero para acudir a un órgano jurisdiccional, la persona puede ir a ver su caso, puede ir a ver su asunto, y nosotros, muchas veces yo lo viví desde la corte, no sabemos comunicar como juristas a las personas. Les decimos con palabras obviamente técnicas o con terminología jurídica que obviamente una persona no puede comprender, no es abogado, no está en el medio y simplemente quiere que se le informe qué pasó con su caso. Esa es la cuestión. Entonces, nosotros con el tema de comunicación, yo lo viví desde la corte, por ejemplo, desde que me tocó dar un curso precisamente a periodistas que no son abogados, de la estructura del Poder Judicial de la Federación y la terminología y los tipos de asuntos, quién es un ministro, quién es un magistrado, qué es un consejero. Desde ahí me di cuenta que el tema de la comunicación con las personas es prioritario para que se entienda cómo opera el Poder Judicial y principalmente qué hace o por qué se resolvió su asunto como él desea. Y el último caso es un tema, perdón, el último eje temático es el tema organizacional. Es un tema que yo traigo porque he visto a lo largo de estos 27 años que, bueno, nos capacitan, como nos fue capacitado de manera ordinaria, en el tema de aprender seguridad social, aprender temas fiscales, aprender todo esto. Eso está muy bien, porque es parte del perfil y la formación.
Pero no nos enseñan un tema que es muy importante en el tema del Poder Judicial, el manejo del personal, recursos humanos, cómo los vamos a tratar, cómo eficientamos, qué características debe tener un líder, cómo deben funcionar sin la persona, esté quien esté, el órgano tiene que funcionar. Entonces, son este tipo de aspectos que yo también llevo como el tercer eje, saber organizar, saber que las personas se entiendan, las personas juzgadoras entiendan que una parte muy importante para eficientar y resolver los asuntos de manera rápida o de manera ordinaria, como lo marca la ley, en los plazos legales, necesitamos tener una muy buena organización. O sea, sin duda la organización define muchos aspectos, incluso para temas de ambiente laboral sano. Las personas trabajadores del Poder Judicial de la Federación, un reclamo institucional que han venido haciendo, y yo me incluyo, porque yo fui parte de ese periodo donde nos decían que si no te quedabas más tarde, que si no sacabas el asunto, pues nos decían, oye, pues no estás comprometido, ¿no? Con la justicia, con la institución, con el jefe que te dio la oportunidad. Y la verdad es que todo eso se puede matizar, tiene matices. Y obviamente aquí hay que cuidar otros aspectos, el tema de las mujeres trabajadoras en el Poder Judicial de la Federación, ver cuidadosamente ese tema que yo lo traigo asociado con este. El tema de las mujeres trabajadoras en el Poder Judicial, hemos visto un caso que la Escuela Judicial no ha capacitado a ellas en particular. Las mujeres cuando están, nos hemos dado cuenta que las mujeres cuando están en una relación de pareja o son madres, se les dificulta por la tarde. Los cursos normalmente son en horario, fuera del horario laboral, y para ellos se les dificulta mucho. Entonces, sí tenemos que, sin sustituir su voluntad, sí se tienen que diseñar y nosotros tenemos que ser colaborativos en eso, de que ellas vayan a cursos dentro del horario laboral, para que ellos puedan cubrirlo y cubrir sus necesidades. Son mis tres ejes grandes temáticos que llevo precisamente y que pues, están registrados en el INE precisamente. No se escucha. Es un No. tema de vital importancia. Ah, ya. Ujú. Actualmente hay mucha inconformidad a nivel nacional entre las personas que ya gozan de una pensión, principalmente las personas que prestaron sus servicios al Estado. ¿Por Ujú. qué? Porque la pensión de ellos ya no es en salarios mínimos como antes se les pagaba, sino que ahora se les está pagando haciendo uso de la unidad de medida de actualización, o sea, las UMAS. Ujú. Y desde luego esto ha venido a mermar de una manera increíble los ingresos que tenían y ya no tienen la misma calidad de vida. Hemos sido testigos cómo vía manifestaciones, vía congresos, estas personas han manifestado al Estado su inconformidad de que se les pague en UMAS. Sería posible que usted presentara una iniciativa, pero además de iniciativa, el que en su carácter de juzgador pudiera beneficiar a estas personas, adultos mayores, la mayoría, para que su pensión regrese a ser en salarios mínimos y ya no en UMAS. Sí, se podría revisar. Recordemos que las reformas que han tenido las leyes de seguridad social muchas veces obedecen a temas económicos y de financiación pública que tienen estos organismos. Todos los organismos del sector público a nivel federal y a nivel local tienen problemas precisamente de presupuestarios y de dinero. Y esto obviamente repercute en los sistemas. Pero ese tema en particular, junto con otros, están asociados precisamente a, como usted dice, o sea, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es un estudio actuarial real, que nos muestre cuáles son las necesidades
reales que tienen, o sea, el salario, cómo ellos van a obtener una pensión digna. Es un tema que se debe de cuidar, que ellos tengan una pensión digna. Y la pensión digna, pues obviamente depende de hacer números y parámetros. Cuánto más o menos se le tiene que proporcionar a la persona para alcanzar esta dignidad. El problema, yo lo que he visto en esto, los que se han acercado las personas ahora que estoy en campaña, se han acercado de dos sectores en particular, el sector del ISSSTE y el sector del ISSSTE, por su cambio de sistema pensionario. Esto me parece importante porque ellos dicen que el nuevo sistema pensionario de cuentas individuales, pues obviamente no les satisface, principalmente aquellos que no alcanzaron ese límite para obtener la pensión que por lo menos se les proyectó o se les dijo. Ese es un caso. Y en el caso del ISSSTE es el tema que muchas veces ni siquiera se les contesta. Proponen su solicitud, ya agotaron todo, pues ya salieron de trabajar, pero pues no les contesta el ISSSTE. Y una vez que les contesta, pues hay muchas trabas burocráticas. Esto es un sentir que ellos me han manifestado mucho ahorita en campaña. Los dos sectores. Son temas que hay que revisar cuidadosamente, junto con ese del tema más sensible, que es el tema del dinero, de cuánto se les va a pagar y cómo se les va a pagar, cómo van a hacer, cómo les va a pagar y cómo van a hacer las actualizaciones que se tienen que hacer. Para ellos es muy sensible porque estas personas o este grupo de personas en realidad sí son grupos vulnerables, dependen de su pensión. Muchas veces su única fuente, en la gran mayoría de los casos, es su única fuente de ingresos. Imaginemos que se retarda un año sin contestarle, ya le contesta y le niega la pensión y se tarda otro año. Sí, a lo mejor se lo dan retroactivo, yo no digo que no, pero hay que ser sensibles que ellos lo que esperan inmediatamente es solventar sus gastos ordinarios, porque ellos ya no están en activo. Ellos están esperando que se les resuelva el tema de su pensión. Y en el caso del ISSSTE, el tema más sensible que ahorita está es precisamente el cambio de sistema pensionario. Por virtud de una jurisprudencia de la Corte que dijo que no podía haber cambio cuando se eligió correctamente, no puede haber cambio de sistema pensionario. Obviamente ello es un reclamo que dicen, bueno, pues si no se puede hacer jurisprudencialmente, entonces vamos a hacerlo legalmente, que haya este cambio. Los trabajadores, principalmente maestros, a los cuales felicito porque apenas fue su día, ellos están impulsando precisamente la reforma para que se les permite cambiar de un sistema a otro de manera libre, sin que se les ponga este traba de que si ya eligieron un sistema, ellos no pueden. Entonces, creo que esos dos sistemas, junto con el que usted me menciona, son temas que hay que revisar cuidadosamente. Y nosotros podemos apoyar en eso, ya sea en los criterios, ya sea en la forma de hacerlo. Obviamente esto corresponde al legislador, no nos corresponde a nosotros, pero somos coadyuvantes. Como ciudadanos podemos hacer iniciativas, colaborar con ellos, eso como cualquier otro de ustedes lo podría hacer. Pero me parece importante la pregunta. Magistrado, buenas tardes. Buenas tardes. Me interesa preguntarle, ¿por qué considera al sector afrodescendiente como un grupo vulnerable y usted qué puede hacer desde el Poder Judicial para asistirlo, para protegerlo? Sí, mire, es un grupo vulnerable porque al igual que los grupos ejidales y comunales, ellos se autoascriben. Pero en México tenemos un problema de discriminación muy serio. En el ámbito laboral hay aún conservado un sistema de discriminación por el color de piel, por el origen étnico. Entonces son temas que tenemos que cuidar. Por ejemplo, yo en materia civil, que es la materia en la que ahorita estoy, he visto casos precisamente de discriminación por origen étnico. Es decir, y eso hay que cuidarlo porque yo lo veo en responsabilidad civil y se demanda por un tema de discriminación. Pero habría que ver, porque en México todavía existe esto. Y hay que cuidar que las instituciones, por lo menos públicas, ahora vamos a la materia administrativa, las instituciones públicas no hagan ningún tipo de discriminación por origen étnico. Esto se tiene que cuidar y esto tiene que desaparecer. Muchas personas con las que me he entrevistado, principalmente de la Mixteca, que tienen un origen étnico, muchas veces no lo dicen por el tema del reproche social. Entonces, esto es importante que desde el ámbito del Poder Judicial de la Federación se entienda y se dé un mensaje que esto, pues, prácticamente no es tolerable. La discriminación no es tolerable desde el ámbito del Poder Judicial de la Federación.
¿Y esta discriminación cómo se puede reparar? Esta discriminación se puede reparar en vía, vamos, dependiendo. Si lo hizo la autoridad, esta discriminación, pues tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado. O conforme a la Seguridad última, patrimonial. sí, o conforme a la última jurisprudencia de la Corte, también se puede, si es un servidor público quien discriminó por origen étnico, entonces en estos casos procede la responsabilidad civil contra el servidor público. También tiene esas vías, tiene dos vías. O me voy a la responsabilidad patrimonial del Estado, o bien me voy a la responsabilidad civil. Y ya para cerrar el tema, ¿cuál es el estándar Sí. probatorio en este tipo de casos? ¿Cómo el quejoso? Porque nos ha tocado la experiencia de patrocinar asuntos en materia de discriminación contra adultos de la tercera edad y nos dice, bueno, el juez de distrito en esa ocasión nos dijo, es que no estás aportando pruebas para demostrar que se te negó el acceso. Digo, pues es un hecho negativo. El que tendría que afirmar el hecho positivo, es decir, que me brindó la atención, tendría que ser la dependencia. ¿Cuál es Sí, su óptica en este sí, aspecto? exactamente. Primero, el estándar probatorio, pues normalmente, o sea, estamos en un tema de violación de derechos humanos y un tema muy sensible que es el tema de la discriminación. Entonces, aquí el estándar probatorio tiene que ser mínimo, tiene que haber datos, indicios, no necesito unas pruebas directas, porque muchas veces la discriminación es en segundos. Me dijo estas palabras. Imaginemos que no hay una persona en ese momento más que el que le Claro. dijo esas palabras y el afectado. Entonces tenemos que tener esta laxitud probatoria, sin demeritar obviamente que sí se compruebe, pero no tenemos que tener un estándar alto, tenemos que tener un estándar laxo, datos de prueba, hechos y lo poco que tengamos. Y también hay otro tema interesante, la distribución de cargas probatorias. Por ejemplo, si ¿Perdón? ocurre en una oficina pública donde hay cámaras o donde había otras personas, pues a lo mejor le revertimos toda la carga a la autoridad que demuestre que no hubo discriminación. Hubo cámaras, hubo audios, porque su oficina tiene cámaras y audios. Entonces, él tuvo que haber grabado. Y entonces, quien tiene esa facilidad probatoria es el Estado, no el particular. ¿Existe un Él criterio tendría al que... respecto? ¿Perdón? ¿Existe un criterio jurisprudencial que sustente este argumento o ya es como Sí, una perspectiva? es como una perspectiva también, o sea, Ajá. sirve una Es perspectiva. juzgar con perspectiva, entiendo. Es juzgar con perspectiva, exactamente, es parte de juzgar. Uno de los temas más importantes de juzgar con perspectiva es precisamente la distribución y la facilidad de las cargas probatorias. ¿Quién es el que tiene más facilidad probatoria? Un poquito como Sí. el ámbito penal que tenemos, perdón, como el ámbito del derecho del trabajo, de la facilidad probatoria. Pero Ujú. esto también involucra derechos humanos, son perspectivas. Entonces aplicamos perspectiva, le decimos efectivamente, él se autoescribe bajo, vamos, un grupo social determinado. Y entonces, a ver, tú compruébame que no lo discriminaste. Él fue Ok. a pedir servicio, etcétera, etcétera, porque había cámaras, porque tú dices que en la oficina había 4 personas más, entonces tú tienes la facilidad probatoria. Entonces tú demuéstrame, Estado, que no hubo ningún problema cuando acudió a tu oficina en ese momento. Ok. Adelante, maestro. Gracias, maestro Israel, su servidor Leonardo Martínez Zampayo. Escuché con Gracias. atención lo que usted habló respecto a los grupos vulnerables y Sí, entre ellos se refirió usted al sector pensionado. sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que actualmente existan personas que gozan de hasta 3 pensiones? Es decir, una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea de cesantía en edad avanzada o de vejez. Otra pensión que sería la pensión jubilatoria, que deriva de los contratos colectivos de trabajo. Y en este caso están los trabajadores de Telmex, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y todavía reciben la pensión de bienestar. En tanto que existen otras personas que no tienen ni una sola pensión y entonces no podríamos hablar de una justicia en el caso del otorgamiento de las pensiones. Me gustaría saber
¿Cuál es la opinión de usted? Sí, muchas gracias. Sí, eso es un tema. Obviamente tenemos que tener cuidado. Parte de la justicia y parte del fin de las leyes es acabar precisamente con la desigualdad. En este caso, un tema de desigualdad donde unas personas no pueden acceder a la pensión o la pensión es así chiquita y otras personas acceden a otro tipo de pensiones, tienen doble o triple. El problema, yo pienso es, y esto es personal, yo pienso que no es con los que están, que tienen un sistema pensionario más alto, sino aquí es igualar a los que no tienen a ese sistema. Esa es la parte importante que se tiene que cuidar. O sea, no es quitarle a otros, está bien, porque la pensión, recordemos que puede darse a través de diferentes contrataciones, lo puede hacer de manera pública o de manera privada. Puede llegar una empresa y dice, bueno, te van a dar tu pensión del IMSS, pero si el empleador decide decir, bueno, yo puedo completarte un doble porque así me lo deseo yo, pues él lo puede hacer. El problema es con aquellos que no han podido acceder o que tienen una pensión pequeña. Yo pienso que es un tema que se tiene que equilibrar, primero presupuestariamente, ¿no? Y obviamente siempre se ha apoyado de alguna forma desde las retenciones que se hacen retenciones pequeñas y el Estado siempre ha aportado más. Pero sí, tenemos que revisar todo el sistema pensionario, principalmente del Estado, para equilibrar todos. Es decir, que todos sean equilibrados, que no haya desproporciones así abismales entre el pequeñito y el más alto, sino que cada día vayamos como reduciendo, no quitando nada, sino reduciendo y esa brecha de desigualdad se vaya agotando. Gracias. Eh, Sí. a partir de 1995 se promulga la nueva ley del Seguro Social, que entra en vigor a partir del 1 de julio del año 97. En esta nueva ley se introducen nuevas modalidades para que el IMSS haga el pago de las pensiones. Entre estas nuevas formas está el retiro programado a través del recurso que el trabajador haya ahorrado en una Afore. Y por la otra parte está el caso de las rentas vitalicias, que son las Ujú, pensiones que cubren las aseguradoras. ujú, Sin ujú, embargo, sin embargo, en el caso de las pensiones de cesantía en edad avanzada, hemos visto que el ahorro acumulado a lo largo de 28 años es insuficiente para poder fondear el pago de una pensión de por lo menos 30,000 pesos mensuales. ujú. ¿Considera usted que fuera viable una reforma al sistema de pensiones actuales y que se buscara equilibrar las pensiones como lo eran en la ley de 1973? Porque hemos visto que quienes están en conservación de derechos y cotizaron con ambas leyes tienen la oportunidad de elección del régimen de pensión y la mayoría optan por la ley 73, obteniendo pensiones con una cuantía mucho mayor que las pensiones actuales. ¿Cuál sería su opinión de usted respecto a esta situación? Sí, muchas gracias. Aunque nosotros, bueno, en los de materia administrativa no llevamos IMSS, llevamos ISSSTE, ISSSTE, pero de todos modos me parece interesante la pregunta que usted hace. ¿Qué, qué pasa? Bueno, yo pienso, porque yo en su momento elegí y yo no era especialista en sistema de pensiones, yo creo que lo primero que tiene que hacer los sistemas de seguridad social, cuando uno ingresa a un trabajo, sea del IMSS, del ISSSTE o cualquiera, explicarle bien desde un inicio los sistemas pensionarios que existen y cómo puede incrementar desde un inicio, por ejemplo, hacer aportaciones voluntarias y cuánto tiene que hacer de aportaciones voluntarias para generar una expectativa. La verdad es que eso nunca nos dicen. Uno entra a trabajar, cuando uno es joven, quiere entrar a trabajar, ganar dinero, etcétera, hacer su actividad.
Pero como que el sistema pensionario, dado que eso es a futuro, dentro de 40 años, 30 años, no es algo como que los jóvenes, los que van, digamos, no sé, trabajadores emergentes, van iniciando algo como que les llame mucho la atención. Pero creo que las instituciones de seguridad social sí tendrían que ser como cursos inductorios, como que tomen una capacitación o que sepan, que se informen qué pasa con su sistema pensionario. Uno de los temas importantes que sí he visto derivados del IMSS y del ISSSTE, es precisamente el sistema de seguros. El sistema de seguros, cuando las personas tienen un problema ya con su seguro pensionario, es decir, una institución de seguros, se convierte a otra naturaleza. Entonces cambia y si queremos, por ejemplo, que la aseguradora modificó mi pensión, me la interrumpió o cualquier otra situación, el trabajador le cuesta un poco más de trabajo porque ya es vía mercantil, es una institución aseguradora y se queda sin su pensión. Esto sí lo he visto como un problema, porque entonces él tiene que esperar un juicio de otra naturaleza, donde obviamente el trabajador pensionado tiene algunos problemas que si va a un juicio de naturaleza especial de seguridad social. Es muy distinto a ir a un juicio mercantil, donde las partes son iguales, donde las cargas son iguales, y aquí hay que tener cuidado. Yo pienso que ahí todavía conservan, aún siendo mercantil, la calidad de trabajadores inactivos y tendrían que hacer ajustes razonables a los procedimientos mercantiles. Esto sí lo he vivido y esto he visto cómo se dificulta. ¿Por qué? Porque el trabajador ya no tiene esa protección jurídica o protección jurisdiccional que lo tiene como si fuera un juicio de seguridad social. Magistrado, ahora quisiera pasar a un tema un poco más político. ¿Cuál Sí. fue su postura o cuál es su opinión acerca de la elección judicial? ¿La veía necesario un cambio en el Poder Judicial Federal o no? ¿Y por qué accedió a participar en la elección? ¿Era Muy necesario, no era buena. necesario? ¿Usted cómo lo ve? Muy buena pregunta. Miren, nosotros, yo soy una persona de carrera judicial y yo he estado en la corte y desde la corte, siempre, la corte lo que teníamos, bueno, en mi época cuando estuve, yo estuve del 2004 al 2011, la postura que siempre tuvimos es cómo mejorar el acceso a la justicia, cómo mejorar los procesos, cómo agilizarlos, cómo hacer que no se judicialice tanto. En esa época, pues no había un sistema de que tenemos ahora de medios alternativos de solución de controversia. No había ese modelo, entonces siempre se dieron como ideas desde esa época. Sí necesitaba un cambio, pues ¿por qué? Porque, a ver, el modelo que se tiene todavía es muy burocrático. Si los abogados han dicho esto, eso es algo, es una opinión de los abogados, de los que están ustedes que litigan, que esto es muy burocrático. Se tiene plazos largos, juzgadores que quizá no conocen bien la materia o van iniciando. Entonces se generan inercias y la solución de los casos no siempre es la más justa. Siempre se buscó eso. Entonces, toda reforma, yo siempre he dicho que toda reforma tiene que tener ese propósito de mejorar la justicia. En este caso, era un tema sensible de ciudadanía, de cómo hacer que la ciudadanía se acerque a la justicia de una manera diferenciada a sus casos. O sea, cómo conoce una ciudadanía, cómo se conforma el Poder Judicial de la Federación, qué hace un magistrado en materia administrativa. Y este acercamiento, una de las formas, hay más formas, una de las formas de acercar es el sistema de elección judicial. Tenemos también casos, por ejemplo, que no existen en México del jurado popular. Yo siempre he dicho que el jurado popular o el jurado para resolver los casos me parece genial, porque ahí, sin que sea tu caso, tú vas y gestionas casos y vas conociendo cómo opera el sistema. O sea, nadie te dice, oye, pasó esto, ¿no? Tú mismo lo vives y tú mismo das tu opinión. A mí me parece este modelo o este acercamiento mejor o podría ser mejor, habría que ver. Ahorita tenemos este modelo.
sí era necesario cambios estructurales porque llevamos con este modelo donde no a muchos satisfacía. Por ejemplo, hay datos que ahora los conozco porque me he acercado a contadores, a ecónomos que estudian la administración de justicia. Y la reforma ha permitido eso, que yo conozca a esas personas. Y, por ejemplo, ven cuántos asuntos en materia mercantil se desechan, cuántos amparos no prosperan a nivel nacional, han hecho en estudios económicos. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que aunque la reforma no los mejoró, sí se puede hacer un cambio en relación con acercar la justicia un poco más a la gente, que las personas conozcan. No es que no se ocupe ya un abogado, sería erróneo decir eso, sino más bien que cualquier persona pueda acudir ante un tribunal colegiado, ante un juzgado de distrito, a gestionar su caso, ¿no? Ok, Que no dependa tanto del abogado. magistrado, entonces ahora compártanos a nosotros, al público de Dialéctica, que usted la vio necesaria o en el Poder Judicial se veía necesario un cambio. ¿Por qué hubo tanta resistencia durante septiembre, octubre, que se cerraron los juzgados? ¿Y cuál fue su Sí, postura en ese momento? mi postura fue, como todo, institucional. Yo siempre he sido institucional. Y nosotros, yo en mi caso, lo único que establecíamos, no, nosotros no nos podemos negar una reforma. O sea, es absurdo oponernos como tales a una reforma constitucional. Pero sí lo que pedíamos, yo en mi caso, por ejemplo, que fuera de manera progresiva, ¿no? O sea, yo les decía, tenemos que, como Poder Judicial, decir que se haga de manera progresiva, de manera un poco ordenada, sin tanto a lo mejor premura, sino a lo mejor que haya un tiempo, como muchas reformas que se han hecho. La penal Ujú. empezó en ciertos estados, no empezó en todos. La de procedimientos, ahora que se va a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también no está en todos estados, va implementándose por algunos estados como planes pilotos. En materia penal sucedió lo mismo, empezó por unos estados y queríamos que sucediera eso. Yo siempre dije, no nos podemos oponer a una reforma constitucional, porque no es nuestra tarea oponernos a una reforma constitucional, ni es algo que la ciudadanía diga, oye, ¿cómo los jueces se oponen a una reforma constitucional? No, no, esta nunca fue la finalidad. La finalidad fue más programática, de que se hiciera un orden, pero bueno, la reforma ya está en puerta y ya, ¿no? Señor juez, ahora le quiero hacer otra pregunta. Normalmente, y como mi experiencia es de abogado litigante, sí he observado como cierta alineación de los tribunales colegiados de circuito a los criterios de la sala. Me queda claro que sí, que puede ser jurídica, pero también obedece a cuestiones políticas. Prácticamente algún magistrado decía, no puedo salir, brincarme las trancas. Con esta reforma se van a romper esas líneas jerárquicas y por ende cada magistrado, cada juez va a llegar al puesto ya por elección judicial. ¿Usted cree que va a mejorar la impartición de justicia porque se van a romper esas líneas? Respetar el criterio de la sala, de la Suprema, no existía. ¿O cuál es su comentario al respecto? No, recordemos que legalmente, bueno, ilegalmente y por temas de seguridad jurídica, se tiene, la misma Constitución, así está el diseño para México, pues se tienen que respetar todos los criterios de la Corte, no hay duda. Muchas veces la misma ley de amparo prevé mecanismos para corregir a lo mejor un criterio de la Corte que nos pareciera como injusto o que cambió la situación o que no se advirtieron ciertos factores o aspectos. Y había un mecanismo, ya se proponía la modificación, se proponía, o a la misma corte solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción y que él mismo cambiara su criterio y se le daban las razones. Hay veces que nos decían, sí, cambiamos el criterio, lo modificamos, pero hay veces que nos decían no. Entonces nos decían, no, ya los tenemos que aplicar, ¿no? Así está el modelo, así cambió, así estaba y así, eso no cambió nada. Entonces, el sistema de, digamos así, un poquito para que se entienda, de jerarquización de las jurisprudencias, pues sí se tiene que obedecer. Aquí, y yo es uno de los temas que he llevado durante el foro jurídico, aquí no debemos, por temas de seguridad jurídica, no podemos caer en la tentación de querer hacer boquetes a la jurisprudencia cuando no cabe hacerlo. O se aplica o se inaplica. Pero porque Pero sí, bueno, hay unos asuntos en los que es medio cuestionable aplicar cierto criterio, pues o entra con mucho calzador y eso es como lo que
a mí como litigante me genera incertidumbre. Digo, la Suprema Corte saca un criterio y todos los colegiados a fuerza quieren aplicarlo, sea o no exactamente aplicable al caso. Y yo considero beneficios a la reforma porque sospecho o pienso que con esto, con que ya no se debe, ya las líneas de poder se van a cortar, entiendo. Entonces, pues yo Sí, creo que o va a sea, beneficiar, se va a democratizar un poco más. exactamente. Uno tiene que ser cuidadoso en ver si el caso puede ser aplicable o no puede ser aplicable. Y es uno de los temas que muchos se han llevado en nuestro foro judicial y hacia afuera. Si el caso es aplicable, pues, la jurisprudencia no la podemos solayar. Si no, tendríamos un tema de responsabilidad, ¿no? Por solayar una jurisprudencia exactamente aplicable. Pero sí habrá casos como muy manejables, donde se advierta que hay otra hipótesis, son otros hechos, y se pueda cambiar la situación, ¿no? Y decir, esta tesis no es aplicable o este criterio no es aplicable, y nos vamos a este otro modelo, ¿no? O a lo mejor un más justo, a lo mejor más diseñado hacia ese caso, y yo creo que hay que tener cuidado. Eso yo lo he vivido durante los 27 años. Hay veces que nos dicen, no son, vamos, los dos vertientes de los abogados. Hay un caso exactamente aplicable y no te puede salir. ¿Por qué? Porque, y efectivamente es exactamente aplicable. Pero hay otros donde, como tú bien comentas, es necesario revisar, ¿no? Incluso los precedentes, el contexto. Yo soy uno de los temas que llevo precisamente en el tema de mejora judicial, es contextualizar. En la Corte de Estados Unidos, a mí me gusta mucho la Corte de Estados Unidos porque contextualiza todo. Todo suma para los detalles y para emitir una decisión judicial más justa. Entonces, eso permite decir, pues este caso que ya resolvimos no es tan idéntico a este caso, o este sí es idéntico a este, pero nos ¿Tiene algún permite material contextualizar. de su publicación o de su autoría en ese sentido? Sí, lo va a publicar apenas la Corte. La Corte va a hacer una publicación viene una publicación muy interesante, se la recomienda. Viene una publicación de una guía precisamente para resolver casos de derechos humanos contextualizando. ¿Cómo se contextualiza? ¿Cómo el juzgador debe de adentrarse? ¿Cómo de juzgar con diferentes perspectivas? Y adentrarse, porque ahí van a nombrar algunas perspectivas, algunos protocolos que se tienen, pero hay otras perspectivas que se pueden ir creando. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un asunto en materia mercantil de protección al consumidor y ahí lo vimos, ya le dijimos, se tiene que construir una perspectiva de protección al consumidor. Esto lo prevé el TEMEC y lo prevé la Constitución. Se tiene que generar ya esta perspectiva y esta doctrina de cómo adentrarnos a los casos precisamente de los derechos de los consumidores en México. Entonces, hay que ampliarlo, pero a mí siempre me ha gustado contextualizar. Ahora la Corte ya la Suprema Corte y el Consejo lo van a institucionalizar a través de unas guías. Magistrado, eh, observamos que usted tiene una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial Federal. Me imagino que eso es un aval para usted porque es un buen candidato. Sin embargo, Sí. existen candidatos que no tienen la experiencia de haber trabajado en el Poder Judicial Federal o en los tribunales de los estados. Luego, entonces, en mi opinión, no tienen la experiencia suficiente para poder ser administradores de la justicia. Y sin embargo, aspiran a cargos de jueces de distrito o bien de magistrados. ¿Cuál sería la opinión de usted en relación a estos dos grupos de candidatos? Sí. Los que ya traen una trayectoria y los nuevos que van a empezar a aprender, porque eso, me imagino, va a originar algunos problemas, como ya los vimos en la Suprema Corte de Justicia, con quienes llegaron como ministras sin tener la experiencia suficiente. Sí, miren, el modelo mexicano que se tiene para las personas juzgadoras es un modelo que al final se replica como de Estados Unidos.
en los modelos, no siempre las personas que llegan, y esto hay que entenderlo, es bueno que se enriquezca con gente de la academia, como ustedes, con gente investigadora, pero que sepa de la materia. Pues es importante que sea especialista en la materia. Quizá yo no haya tenido contacto en la judicatura o haya llevado, o haya tenido, pero sí tiene que tener un conocimiento vasto sobre la materia. Si es de amparo, si es, por ejemplo, en este caso, que sea, por ejemplo, en materia fiscal o en materia de derecho agrario, en mi caso de materia administrativa. Cuando se hace plural, se enriquece el debate. Y esto yo lo he vivido. Cuando yo entré a la corte, había ministros de carrera y ministros que no son de carrera. Pero el debate era muy enriquecedor de las dos visiones, incluso desde el punto de vista académico. A mí me parece que así puede ser. ¿Cuál está el quid en elegir a las personas correctas? Las personas que sean seleccionadas como candidatas a través de estos tres comités, ejecutivo, legislativo, judicial, tienen que elegir a esas personas que sí sean especialistas, que conozcan de la temática. No necesariamente que hayan estado en el Poder Judicial, eso es cierto, porque tenemos casos de personas brillantes que no estaban en el Poder Judicial, hicieron un buen papel. El caso es de uno de mis jefes. Tuve un jefe de carrera judicial, que es el ministro Juan Díaz Romero, laboralista y maestro en seguridad social, especialista en esta materia, y tenía a otro especialista en esta materia, pero no había estado en el Poder Judicial de la Federación, que es el ministro Fernando Franco González Salas. Es especialista en seguridad social, en temas de derecho laboral, era también especialista ahí. Y una persona muy brillante y con mucho conocimiento jurídico sobre la materia. Y esto no demeritó. Y entonces ahí me doy cuenta de un aspecto importante. ¿Cuál es lo importante aquí? Es el candidato, si cumple el perfil. O sea, si no es alguien improvisado, sin algo sin conocimiento, sin porque a lo mejor los requisitos pues, son mínimos y alcanzó y entró por alguna circunstancia. Pero creo que hay que darle también la oportunidad a personas valiosas que están afuera, sean litigantes, sean académicos, sean investigadores, pero que conozcan la materia. Es importante que conozcan la materia. Conociendo la materia, lo demás es una curva de aprendizaje más corta, como el tema de organización, como el tema del trato con el personal, como el tema, otros temas no relacionados. Pero ya es más fácil a cuando no se tiene un conocimiento de nada. Ese sí es preocupante para mí. Pues gracias, Ujú. magistrado. Claro que sí. Yo me atreveré también a hacer alguna pregunta, estimado magistrado Israel Flores. Sí, claro. Digamos ahora un poco ya más, pues en una faceta más tranquila, valga esa expresión. Fíjese que aquí en el Colegio de la Academia, por ejemplo, Ujú. nos han venido a visitar muchas personas, amigos todos, desde luego, y son bienvenidos. Y algunos de ellos ya son adultos mayores, merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Ujú. Son pensionados y buscan tener una mejor calidad de vida porque las pensiones que se les pagan, como ya hemos mencionado, pues no cubren las expectativas que ellos tienen. Bien, Ujú. ellos me preguntan en ocasiones, oiga, ¿podría yo, con el ánimo de seguir activo y no llegar a caer en depresión o alguna de las enfermedades que toda persona padece y al poco tiempo morir? ¿Sería posible que con la experiencia que tengo, porque todos después de 30, 40 años de Ujú. estar trabajando, pues hemos adquirido una expertise? Claro. Me pregunta de ellos, oye, ¿podría ser posible que yo pudiera ingresar a una empresa a trabajar, ya no frente a la máquina, sino ahora como asesor, ahora como Ujú. una persona que se va a dedicar al coaching de los Ujú. trabajadores? O Ujú. sea, que estas personas pudieran incorporarse nuevamente Ser a un productivas. trabajo especial, no las 8 horas como es Ujú. toda jornada de trabajo, pero el problema que enfrentan es que las empresas dicen, no, no te puedo contratar porque incurro en muchas responsabilidades. Entonces, sería posible que las empresas
pudieran contratar a estas personas bajo normas distintas, pero fundamental para que ellas se vean motivadas, que las empresas pudieran deducir parte de los impuestos que tienen que pagar por tales contrataciones. ¿Qué opinión le Sí, merece? eso es posible y muy viable. Y además yo agregaría deseable. Cuando las personas después de 30 años, 25 años o una edad, pues obviamente tienen mucho más experiencia, tienen mucho más conocimiento de ciertas, se vuelven especialistas. Y sería un desperdicio que en la etapa que ellos tienen mayor, incluso madurez, que eso es parte de la formación, madurez, obviamente no se les pudiera contratar. ¿Qué se ha hecho y qué sí he visto en algunos sectores empresariales que los contratan precisamente por prestación de servicios, como especialistas ya, como por prestación de servicios? Y obviamente se puede hacer un ajuste presupuestario, nada más que, pues bueno, esto hay que hacerlo porque toda beneficio fiscal pues lleva un ajuste presupuestario o dinerario del Estado. Pero yo creo que los trabajadores, el trabajador puede impulsar los sectores de los trabajadores iniciativas de este tipo donde se incentive, no solamente, recuerda que un tiempo se incentivó que si contratas a una persona por primera vez, tenías un incentivo fiscal de diferentes, impuestos locales, impuestos federales. Yo creo que se puede hacer lo mismo para personas, adultos mayores, que obviamente son muy útiles, obviamente tienen toda la experiencia, toda la capacidad. Vamos, es importante que se cambie y se puede hacer un esquema tributario idéntico, ¿no? Donde es para atraer a los empresarios en la contratación de personas adultas mayores dentro de sus negocios o modelos de negocio, pues sí, hay que hacerle un beneficio fiscal, cualquiera que sea este tipo, y obviamente eso va a traer que se contrate en esta persona. Quizá ya no la contratación sea como en este tipo de las 8 horas, como cualquier otro trabajador, pero sí por prestación de servicios, ¿no? Tantas horas, das un servicio especializado, que tú ya tienes la experiencia, que tienes más de 30 años, que has estado aquí. Me parece que sería muy útil. Agradezco la respuesta, estimado magistrado Israel Flores Rodríguez. Eh, bueno, bueno, siguiendo con su línea, también sería importante que nos narrara un poco más sobre su eje temático, que también me dio dudas de la protección a las personas de los ejidos y de las comunas. Cuéntenos más acerca de su participación y cómo pretende mejorarles el acceso a la justicia. Bien, yo lo que vi, eh, desde que estaba en la corte, los problemas agrarios son muy recurrentes y además muy tardados. Los tribunales unitarios o la sala superior de los tribunales agrarios tarda muchos años en resolver. Y una persona, a lo mejor que está viendo un tema de, vamos, de posesión, un problema de posesión entre dos ejidatarios o un ejidatario y un posesionario, tarda muchísimo en resolverse. Eh, y entonces nosotros muchas veces en los tribunales colegiados y en la corte, porque yo lo viví en la corte, se tarda otro tanto. Entonces, el sistema agrario, por lo menos, el sistema de justicia agraria, sí hay que revisarlo a lupa, porque yo veía casos en la corte que ya venían de un litigio de 10 años, de 12 años, entre los tribunales agrarios y el Tribunal Colegiado de Circuito. Cuando llegaba con nosotros, ya eran temas muy, digámoslo así, muy quemados, como decíamos, este asunto ya llegó quemado, o sea, lleva mucho tiempo en litigio. Eh, el tema del derecho agrario, si ustedes ven, en muchas escuelas, incluso particulares, ya no se da esta temática del derecho agrario. Se da como parte de otras materias, pero ya no como una parte importante. Y México obviamente tiene muchísimos temas de derecho agrario todavía, de seguridad jurídica, de la tenencia de la tierra. Hemos tenido casos donde pues hemos visto la mancha urbana cómo va creciendo sin regularización. Los ejidos pues, obviamente no alcanzan a gestionar todos los problemas. Por ejemplo, en el caso de Puebla, alrededor de la capital o en la misma capital hay problemas de ejidos
Lo podemos ver, por ejemplo, en los que están cerca de San Andrés Cholula. Tiene muchos problemas de ejidos, aunque ya está todo urbanizado, pero tiene problemas los ejidos. Entonces, una forma hay que darle seguridad jurídica. Resolver esos casos, obviamente, hay que cuidarlo. Por ejemplo, una ventaja que yo le veo en mi caso es que yo estuve en la corte viendo esos temas agrarios. Ahí están las tesis que salieron. Ahora que estoy en materia civil, muchas de las figuras jurídicas son idénticas a la materia agraria, nada más que ahí hay suplencia y son más fáciles de resolver, porque como hay suplencia, recaba pruebas, faltó esto y esto, y uno ya ve de manera holística el caso, mucho más fácil. Ok. Entonces, perdón, sí, adelante. No, 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 es que nos está pidiendo la palabra un participante de Zoom. Adelante. Le daremos la palabra a Jesús. Ujú. Que se presente, por favor, y cuál es su pregunta. Jesús, sí, Guillermo, Ajá, Guillermo, después. no tienes. No sé, porque Jesús levantó la mano. Ah, ¿Ya me escucha? Sí, ¿Me escucho? sí ¿Me se escucha. escucho? Adelante, Jesús. Ya, buenas tardes a todos mis compañeros, señor magistrado. Buenas tardes. A mí déjeme decirle con toda franqueza, Adelante, por favor, Jesús. Habla un poco Eh, más fuerte para que escuchemos todos. sí, déjeme decirle con toda franqueza que a mí me sorprende que ahora los magistrados que andan queriendo volver a quedarse en el puesto o, o que quieren ingresar al Poder Judicial, este, anden descubriendo las cosas para que se mejore la justicia. ¿Por qué no se descubrió antes, señor magistrado? ¿Por qué? O sea, no se trata de que hagamos una reunión para que se luzca el ponente, y no habla de usted nada más en este tema, se trata de que, ¿por qué ahora todos andan este, ofreciendo la solución y toda una panacea para resolver los problemas, poner atención? Y luego cuando estaban trabajando no nos recibían. O sea, eso es lo que tenemos que ver primero. Y la pregunta es la siguiente. Primero le dije mi molestia y luego la pregunta, desde luego con mucho respeto. No se les olvide que son servidores públicos, que son empleados, con el grado que tengan, muy respetables, con muchos conocimientos, pero son empleados, tienen un salario y nos deben de atender, pero no nos atienden. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no tener ese acercamiento con la sociedad, como lo están haciendo ahorita en las campañas, de dar conferencias, de abrir la puerta del privado? Sabemos la carga de trabajo, desde luego la conocemos, pero ¿por qué no abrir la puerta? ¿Por qué no dar unas pláticas, no sé, unas conferencias, o la mañanera como la presidenta? Entonces, ¿por qué no abrir ese canal de comunicación tanto con los abogados como con la gente que no tiene esa carrera? Porque la información de ustedes es una información certera, es una información política y una información que se está dando al resolver alguna controversia que les ponen les someten a su competencia. Entonces, ¿cuál sería para usted la forma de poder acercarse a la sociedad? Porque al fin ustedes van a hacer ahora elección por la sociedad. O sea, cómo le haría usted para informarle y no encerrarnos con la corbata ahí en el privado? O sea, ¿cómo podemos hablar con los litigantes para que, este, como dijeran los conocedores de estas materias, un alegato de oreja? O sea, vamos a ver para que se resuelva el caso que nos platicaba usted hace rato. Tiene 10 años, Sagrario. Bueno, no, tenemos asuntos de 15, 20 años en materia laboral.
que luego debe existir la sustitución procesal, porque si ya hasta se murió el actor, porque ustedes resuelven una cosa y la otra parte va al amparo. Vuelven a resolver otra cosa y ahora al contrario se va al amparo. O sea, ¿por qué no platicar con la gente para que conozca la labor, pero no en campaña? O sea, a mí me gustaría que hubiera un canal de comunicación. ¿A usted cuál se le ocurre, señor Gustavo? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es un tema que he escuchado mucho, no lo voy a negar, es un tema que recurrente me han dicho. Yo en mi caso no era así, mucha gente me conoce, obviamente. Yo siempre fui de puertas abiertas. Yo implementé un sistema, por ejemplo, de novedoso, pero ahorita le voy a platicar que todo tiene límites, obviamente. Eh, un sistema donde escuchamos, los tres magistrados, escuchamos a las partes. Entonces, no lo escucha uno, no lo escucha dos, e interactuamos, ¿no? Porque es un tema también que nos han dicho los abogados cuando van y los escuchan. Le dicen, ah, bueno, está bien, gracias, Dios, ¿no? Como si nada pasara. Entonces, nosotros hemos dado la tarea de interactuar con ellos. El abogado hace ciertas manifestaciones. Nosotros le decimos, oiga, ¿y dónde está esto? ¿O dónde puso esto? Y los quejosos también. Dejamos hablar a las partes, que ellos mismos se expongan su propia problemática, porque muchas veces ellos no exponen toda su problemática al abogado, sino que la vienen a exponer una vez que ya nos conocen a nosotros y nosotros recibimos a los tres. De puertas abiertas. De puertas abiertas significa, no tampoco es que me voy a sentar a tomar un café, porque obviamente los casos aquí los voy a ver, pero sí tener la atención, el respeto de la persona, todas las personas que llegan a preguntar ciertas cosas. Por eso yo pienso que, o sea, no le digo que no, digo, yo soy de puertas abiertas, como se dice, y han venido a personas a platicar conmigo, las propias personas, ni siquiera los abogados, las propias personas han venido a platicar con nosotros y les damos toda la facilidad. No les exigimos que un vocabulario jurídico, no, nada. Si interactuamos como de tú a tú, a ver, platícame tu caso, tú cómo lo ves, cuál es tu problema, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus expectativas de este caso, y lo hemos visto. Aquí pueden dar cuenta mis compañeros y pueden dar cuenta todo cómo se realiza aquí. Y yo pienso que esa es la parte importante. Y no, y a ver, ¿por qué antes no lo hacíamos? Fíjese, yo tuve un tema que ahora la reforma me ayudó mucho. Yo tuve un tema, siempre tuve un tema con el que si podíamos nosotros acudir a ONGs, a hacer labor de voluntariado, de todo tipo, no solamente jurídico, sino de cualquier otro tipo. Y nunca nos dijeron si sí o si no. Estaba como en el limbo. Ahora ya se permite. Entonces, ya estas cuestiones de acercarnos, esta es la ventaja que se trajo de la reforma judicial que nos permiten como acercarnos al grupo empresarial, que todos los sectores son importantes, a grupos vulnerables, a ONG, asociaciones de abogados, a dar pláticas, actualizaciones, todo. No es que antes no se nos permitía, sino teníamos límites. Incluso muchas veces fuimos como cuestionados por los órganos encargados, no, por qué acudiste a esto, ¿no? Pues son abogados litigantes, o son abogados esto, o son abogados de tal empresa. Pero, pues, o sea, yo no voy a negociar asuntos, yo voy a dar una plática académica, como si la dieran en una escuela, como si la dieran en un colegio, etcétera. En fin, tenemos muchos problemas. Yo creo que esto sí nos benefició de la reforma, y eso yo me incluyo, porque yo traía un tema con eso. Y no es de ahorita, o sea, mi intención es que a la ciudadanía, desde que yo estaba en la corte, es cómo comunicar a las personas lo que hacemos. Como le dije, yo inicié con ese tema. Yo les di un curso a los reporteros de la corte para que cubrieran las noticias, de no se confundiera magistrado con ministro, tribunal electoral con sala, etcétera, etcétera. Son temas que a lo mejor se ven menores, pero ellos les ayudan mucho. Entonces, no es un tema de ahorita, ni es un tema que queramos resolver la panacea. Yo lo he aplicado. O sea, yo lo que hablé y mis propuestas porque yo las he aplicado. No es porque sea una expectativa o porque venga algo que yo creo que esto me nació de pronto y lo voy a realizar. No, sería absurdo hacer eso y irresponsable de mi parte. Lo que yo estoy haciendo, mis propuestas, obviamente seguirlas perfeccionando, pero yo lo he hecho.
Mi tribunal colegiado va al día y priorizamos los asuntos de esta manera. Y obviamente nos permite, entre menos cargado esté el tribunal colegiado, permite resolver de una manera mucho más detenida, mucho más cuidada, más pensada, todos los asuntos. A cuando tienes un cúmulo de asuntos que ya todos están vencidos y todos hay que resolverlos, ¿no? Es distinta la problemática. Pero muy buena pregunta, don Jesús. Muchas gracias, magistrado. No al ¿Desea contrario. agregarnos algo más? No, pues bueno, yo soy candidato, como ustedes saben, seguramente ya lo vieron en medios, en redes. Yo soy candidato para el estado de Puebla, el distrito 02, que es toda la zona sur del estado de Puebla, incluyendo la zona sur de Puebla, el distrito 11 y 12 federales que le llaman, la zona sur de la ciudad capital y toda la zona sur. Y Bueno, en mis redes me encuentran como @soyisraelflores y ahí pueden hacer cualquier comentario, cualquier duda, con mucho gusto la puedo contestar. muy bien, magistrado. Le agradecemos su participación y cuando esté en el cargo seremos los primeros en demandarle el cumplimiento de sus propuestas, de las cuales Claro, hemos tomado nota puntual. claro, para eso estamos, Magistrado, la rendición de por cuentas. último, le deseo el mayor de los éxitos, porque Gracias. usted creo es una garantía para que el Poder Judicial de la Federación tenga buenos administradores de justicia. Éxito Muchísimas y gracias por su gracias. palabra. Gracias, gracias. Y gracias a todos. Su servidor, Jacinto García, que actualmente presido el Colegio de la Academia, además de agradecerle esta plática tan interesante que nos ha permitido conocer aún más sus proyectos, sus líneas de trabajo. Me permito recordarle que el Colegio de la Academia de la Seguridad Social aquí en Puebla está abierta para usted y desde luego las veces que guste venir es bienvenido. Todos nuestros amigos tienen esa facilidad. Enhorabuena, Muchísimas gracias. felicidades. Gracias, gracias por la apertura. Gracias, Le agradezco gracias. mucho. Y pues así vamos a dar por concluido el capítulo especial de dialéctica, la seguridad social en debate. Muchas gracias por participar. Gracias, magistrado. Un abrazo a todos y a todo el Gracias. auditorio también. Gracias. Excelente, excelente. Gracias. ¿Cómo te sentiste en este diálogo, estimado Leo? Bien, quería yo hacer algunas preguntas, pero le iba ya a comprometer. Creo que seguimos al aire, ¿no?